Corintios 10, 23. Ahorita lo vamos a desarrollar. De ahí me di cuenta que pues, todos y cada uno de nosotros estamos enfrentando problemas, ¿no? ¿Qué, perdón? ¿Primera de Corintios qué? 10, 23, pero antes de empezar con la palabra de Dios y lo que dice la Biblia, les quiero leer unas frases que pues, por ahí lo encontré, ¿no? Son como las cosas que pues, aquí en muchos lugares escuchamos, son para ayudarnos a resolver los problemas de la vida cotidiana. Y ahí ustedes, sin que me lo contesten, van haciendo su... ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo con la frasecita. ¿Sí? Está prohibido rendirse. Respira hondo y sigue. ¿De acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. No es grande aquel que nunca falla. Ahorita nada más es... No es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido. De acuerdo. Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir, escalón por escalón, hasta que llegues a la cima. ¿De acuerdo? ¿Desacuerdo? De acuerdo. Cuando tus piernas y tu cabeza no puedan más, tu corazón hará el resto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O en desacuerdo? Dice esta otra frase: nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O en desacuerdo? La siguiente, ya nada más falta esta y otra, ¿eh? Ninguna de estas está en la Biblia, ¿eh? Ya claro. Sueña lo que quieras soñar. Ve a donde quieras ir. Sé lo que quieras ser. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Y por último, la última frase. Nunca desistas de un sueño. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Ah, te faltó la de Rocky, compadre. ¿Cuál? La de no importa qué tan fuerte te peguen, sino que después de eso te levantes. Te levantes, sí, sí. Nada más faltó esa. A ver. De hacer todo. Entonces yo el miércoles Rogelio citaba 1 Corintios 10, 23 y pues esas frases como que las vi a la luz de ese versículo. ¿Qué tal si vamos a nuestras Biblias a 1 Corintios 10, 23 y repasamos alguna de estas frases o lo que ustedes pensaron de esas frases a la luz de este versículo y después vamos viendo lo siguiente? ¿Qué les Esas parece? frases
reflejan una filosofía. Exactamente, ¿no? ¿Qué filosofía? La del yo, Humanismo. El humanismo. Es una filosofía centrada en Ajá. el ser humano. En que el ser humano Pues todo lo soy- puede, pero le digo, vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, a ver qué nos encontramos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Miriam, ¿lo tiene? Donde quiera decir, sé lo que quiera hacer. Se contradice con lo que dice Pues sí, porque no fue nuestra 10:23. Sí, porque no todo lo que queremos está bien, o es lo mejor, o es edificante. Exactamente, o sea, pareciera que el versículo nos está diciendo, ok, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Puedes comer lo que quieras, puedes ir a donde quieras, puedes soñar lo que quieras. Born to be wild, ¿no? Además de qué, ¿cómo dicen? Vive rápido, muere joven, ¿no? Así como deja un cuerpo hermoso. deja un cadáver hermoso. ¿Sí? No, bueno. Sí, hasta allá se va. La de Cadáver hermoso. ¿Tú lo habías oído? Live fast, die young. And live a beautiful corpse. Dale. No lo había oído, pero... Sí, o sea, pero es que es la continuidad de estas frases. O sea, Sí. para poder ser leyenda, pues persigue tus sueños, no importa qué tienes que hacer, ve y persíguelos, ¿no? Pero incluso esa frase horrible que están diciendo, como que reconoce que porque hiciste eso, Cuando muy joven. ajá, o sea, está reconociendo Fíjate que como pecado ahí y como consecuencia de eso, ¿no? Sí, es que estoy pensando que nosotros nos regalaron unas libretas que trae puras tonterías, puras de estas cosas. ¿Frases? Sí, híjoles. Y nada más las uso porque pues ahí voy anotando lo de la cocinita, pero me re que te chocan así. Si amaneciste sonriendo, ya todo el día va a ser sonrisas y ese tipo de cosas que me chocan porque son puras, las que tengo en la cocina, pura tontera en contra de la Biblia y digo, nada más las arranco, las tiro, porque son, de veras, hay muchas que nos rodean y todas son antibíblicas. Sí, bueno, un poco la idea es esta que estamos haciendo hoy, porque pues les digo, o sea, escogí estas frases pues, porque realmente en general el mundo está de acuerdo en ellas. Sin reflexionarlas nosotros mismos, podemos estar de acuerdo en ellas. En muchas ocasiones hasta le hemos dicho a alguien, no, pues persigue tu sueño, ¿no? Ya incluso en Cristo, ¿no? O sea, lo hemos dicho así como manera de motivar. Pero vemos el contraste de lo que Pablo escribe, de lo que Dios nos transmite. Solo dice, sí, tú tienes libertad, todo te es lícito, todo te es permitido. Y dice, pero, ¿qué dice? No, todo te edifica. Todo conviene. No todo conviene en principio, ¿no? O sea, hay cosas que son incorrectas, cosas que son malas, cosas que son pecados, ¿no? Cosas que si las haces vas a tener una consecuencia que no te va a gustar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero pues, entonces, por principio no debería estar pensándola, ¿no? O sea, en mi sentido común diría eso, pero resulta que el sentido común Es el menos común de las. exactamente, es el menos común de los sentidos, ¿no? Porque nuestro corazón está orientado a el pecado, o sea, naturalmente andamos queriendo lo malo. Entonces, bueno, aquella frase de cuando tus piernas no puedan, tu cabeza no pueda, tu corazón hará el resto, pues en cierta medida es cierto, o sea, tu corazón te va a orientar, pero a querer lo incorrecto, ¿no? Y a perseguirlo. Entonces Pablo aquí, inspirado por Dios, nos pone un límite a la libertad, ¿no? Más que poner un límite, nos pone una advertencia a cómo ejercemos la libertad, ¿no? Lo siguiente es, todo me es lícito, es decir, otra vez, todo me es permitido, pero no todo edifica, ¿no? Entonces, cuando nosotros ejercemos nuestra libertad respecto a las cosas que nos interesan y nos gustan, pues lo que obtenemos ahí es una, diríamos, gratificación, ¿no? O sea, un sentirnos bien, ¿no?
Pero Pablo aquí nos está diciendo, bueno, pero no todo eso que te hace sentir bien te edifica, ¿no? No todo te hace construir. Y fíjense que en uno de los comentarios que consulté para hacer el estudio, decía algo interesante, que la labor de edificación normalmente no es para uno solo, sino se proyecta siempre a otros. Y hasta el hecho de crear un edificio, digo, tú creas un edificio, pero muchos otros lo van a usar, no solo tú. O sea, es como ridículo pensar que vas a edificar y solo tú vas a habitar ahí, ¿no? Entonces la propia idea de edificar implica más personas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, recordemos esas frases que les acabo de leer, las cuales dijimos, o quienes lo dijeron así, estoy de acuerdo, pongámosle el filtro de 1 Corintios 10:23. Y la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Recibir gratificación de lo que hacemos con libertad? ¿O ser edificados con lo que hacemos con esa libertad? ¿Qué va primero? ¿Qué es más importante? Ser edificados. Ser edificados, ¿no? Entonces, ahí es cuando me acordé de lo que comentaba Patti de este amigo que conocen. ¿Eso que hizo lo habrá edificado? ¿O satisfizo necesidades personales de cierto momento, ¿no? ¿Qué es más importante a la luz de este versículo? Que ese sueño que se propuso le edifique, ¿no? Entonces, así que se vale soñar, sí, pero hay que soñar lo que nos conviene y lo que nos edifica. Eso, ahí donde van a derramarse las bendiciones de Dios. Lo demás sí lo podemos soñar, sí, pues sí, aquí Pablo nos dice, adelante, hagan, pero pues no todo te va a convenir. La experiencia a lo mejor al final no va a ser la del gozo, la de la felicidad. O no te va a servir para hacer algo por los demás, ¿no? Entonces ahí, eso de edificar, casi nos está volteando a ver, nos está pidiendo voltear a ver la necesidad de otro, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a ver muy clarito en los siguientes versículos. Perdón, ¿sí? es que estaba pensando que es como, podemos verlo como un, como lo que decías, como para ver todas nuestras decisiones. Uh-huh. Es decir, como que pasan las decisiones y pues todo es lícito, o sea, todo se vale, todo. ¿no? Pero ya ahí viene un pero no todo conviene, o sea, ya entonces ya varias se quedaron como arriba. Sí. Y luego no todo edifica, o sea, es un grado mayor. Entonces a veces hay cosas buenas, que son eso, nada más buenas. Yo haría la diferencia aquí, o sea, cuando menos a mí me haría la diferencia entre hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. Uh-huh. Y ya no está hablando de las malas, sino ya estás hablando dentro de un término en la vida cristiana de pues, haces cosas buenas, pero son eso, nada más buenas. Y aquí te sube un poco el nivel de decir, pues sí, no nada más es que las puedes hacer, pero sí podría yo preguntarme con cada actividad que hago, bueno, esta es buena, pero ¿de verdad me conviene? ¿De verdad es edificante? Ajá, y a mí se me ocurre esta idea de edificante por dentro, es decir, como hablando una cosa con Ana Paula, le decíamos, no importa que pase eso, pero tú por dentro te estás edificando, tú por dentro estás creciendo. Y bueno, lo puedo juntar con el tema de estás creciendo para servir a los demás, ¿no? Sí, de hecho, les digo, esa idea de para los demás, la va a reafirmar, digo, está implícita en esta parte de edificar, pero la va a clarificar en los siguientes versículos. Justo también lo que no edifica, también es para los demás, o sea, sería absurdo pensar también que no tiene una repercusión lo que haces. Ajá. Con los demás. O sea, digamos que tiene dos caras, ¿no? Ajá, o edifica para bien y provecho, beneficio de los demás, o para tropiezo y obstáculo de los demás, ¿no? ¿Sí? De hecho, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Versículo 24, ¿quién lo puede leer? Pati, por favor.
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ok, entonces, se vale soñar, ¿no? O sea, nos da Dios permiso de elegir nuestro sueño. Ahora apliquémosle el filtro. Tus sueños, pero no en tu propio beneficio, sino el del otro. Y ahí es donde ya empezamos a tener más problemas. A ver, un sueño de ustedes que tenga que ver con el ¿Con el otro? bien del otro, de otro. ¿Y qué le pasa a los sueños míos? No, a veces en feitos, chiquitos. ¿No? A veces mis sueños para mí no No corresponden. corresponden al beneficio de otros. Por ejemplo, ¿no? Yo sueño con volverme experto mecánico en autos de Fórmula 1. Para eso me tengo que ir a Europa. Están haciendo como mucho trabajo ahí en talleres pequeños, ir subiendo de categoría. Y por lo menos voy a tener unos 10 años en lograr ese sueño. Sin nada más que tienes familia, tienes hijos, esposa, tienes responsabilidades. ¿Qué le pasa a ese sueño si le paso el filtro de el bienestar, el bien de otros? Pues ese sueño ya no edifica, ya no conviene, ¿no? Entonces este versículo es como el tip de ¿y cómo vas a hacer eso? ¿No? O sea, ¿cómo vas a hacer someter tus decisiones a lo que dice 1 Corintios 10:23, ¿no? ¿Les hace sentido? Sí. ¿No? Mucho sentido. Entonces, a la luz del versículo 24, ¿qué es el mensaje importante aquí? En ese versículo. ¿Cómo lo dirás con tus propias palabras? No vivas para ti. No vivas para ti. Primero, busca el bien de otro, ¿no? Entonces, este versículo nos da como el orden de la prioridad, ¿no? O sea, ¿sí tienes libertad? Sí. Pero esta libertad tiene una guía, ¿no? Tiene principios que seguir. Y este es uno. Antes de tu beneficio personal, piensa en el beneficio de otros, de tus cercanos, ¿no? O sea, que sí quieres estudiar tal cosa, sí, pero con eso también se va a beneficiar mi familia. Entonces, ahí vas a encontrar bendición, ¿no? Si para estudiar eso tengo que sacrificar el bienestar de mi familia, pues entonces Ya no me conviene y tampoco edifica, ¿no? ¿Sí les hace sentido? Sí. Pero está difícil, ¿no? Sí, está difícil. No puede estar engañado, porque muchas Pues veces engañoso. puedes decir, no, pero pues para ser mecánico de Fórmula 1, no estoy dejando de proveer. Pero me No estoy diciendo como, sí, pero estás dejando tu familia o cosas así, pero como que... O también hasta quedamos en la trampa de yo lo hago para Cristo, porque pues ahí entre los mecánicos les voy a hablar a Cristo. No, si se contrapone con con las prioridades de Dios, pues ya tienes una respuesta. Sí, esa es la guía, ¿no? Cuando ya tienes problema para eso, ¿no? Entonces es tiempo de abandonar ese sueño, abandonar esa elección, abandonar esa decisión, ¿no? Sí, ya. A mí también me ha pasado. Lo único que he podido estudiar Sí. es un diplomado que empezaba a las 7 de la mañana, entonces que había que pararse porque todos los demás pues son en la tarde o el viernes, y entonces mi familia, y yo decía, no, pues es que sí, voy a estar mejor preparado para proveer mejor, pero pues si me muero en el camino no hice ni una cosa ni otra, y mejor pues hago lo que Dios quiere hoy, ¿no? Ajá, exacto. Entonces le encontraste sentido de edificación, pero una edificación, como decía, motivos. Esto también nos está pidiendo Pablo, ¿no? O sea, decide, tienes libertad para decidir, pero piensa en las consecuencias, ¿te conviene? Y piensa en los efectos respecto de otro, edifica, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, aquí es donde empieza a complicar la cosa, porque pues ya ven que la Biblia luego es... Bueno, por lo menos a mí se me complicó un poco. El versículo 25... Vamos a leer del 25 al 27. Ana Pop. De todo lo que se vende en la carnicería, comed.
sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Sí, les tengo que platicar como qué pasaba ahí y por qué el cambio casi de tema, ¿no? O sea, porque Pablo está dando una recomendación así como general y muy, digamos, muy profunda, y de pronto entramos a la carnicería, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, lo que sucede es que en Corinto, y sobre todo los judíos tradicionalistas, los que podemos llamar fariseos, cuando mandaban a sus criados, a sus siervos por la comida, tenían por costumbre preguntar si lo que estaban comiendo, lo que estaban comprando para la comida, había sido o no sacrificado a ídolos, ¿no? De ahí viene la idea esta de la comida kosher, ¿no? De que tiene unos cuidados, su crianza, la pureza de la comida, etc. Y hasta preguntar cómo fue un mandato que diríamos legalista, ¿no? Una manera de interpretar. Seguramente aquí había una disputa entre la iglesia en Corinto de si compartir los alimentos con una persona no creyente. Y el no creyente, pues a veces te pone alimentos impuros conforme a los mandatos de los fariseos, ¿no? Y el problema es que es muy delicado decirle a las personas, oye, eso que me estás dando de comer, ¿es puro o impuro? ¿No? Y pues cuando te dicen es impuro, ahí mismito, le dices, pues ¿sabes qué? Ahí nos vemos, y cierras todo nivel de comunicación con la persona, y ya compartirle Cristo se vuelve un problema. Entonces, Pablo lo que dice es, a ver, tú no preguntes, ¿no? Todo lo que está para comida, Dios lo creó, ¿no? Dios lo pone en la mesa, Dios lo bendice. O sea, ese es tu claridad, ¿no? O sea, tu libertad llega hasta que puedas comer estos alimentos, ¿no? No lo preguntes, ¿no? Y si algún incrédulo os invita y quieres ir, o sea, Dios pone en tu corazón el que vayas con él, ¿para qué otra razón querrías ir con un incrédulo? Para compartir la palabra, ¿no? De todos que se ponga delante, comed, o sea, no le tengas reparo, ¿no? Sin preguntar nada por motivos de conciencia, ¿sí? Para que tú no te metas en un problema de a gratis, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo la vemos? Bien. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? O sea, ¿cuál es el principio que podríamos encontrar en estos 3 versículos? Que nuestra libertad, la libertad que nos da Dios de hacer las cosas, es incluso más importante que seguir normas de hombres, ¿no? O sea, no podemos ponerle los límites que no nos está poniendo Dios, ¿no? Si le ponemos un límite de alguien que me dijo que en esta época del año, en un periodo de 40 días, no se come carne roja, si ese es un mandato de hombres, ¿no? Y entonces, pues yo ahí ya me confundo, porque la libertad que me da Dios la empiezo a restringir por el mandato de un hombre. Entonces, aquí lo que te dice es, para la antena y distingue cuáles son mandatos de hombre y cuáles son tan diferente a todas las religiones, es esta libertad de Cristo. El detalle es, puedes comer de todo siempre que des gracias, ¿no? Digo, lo va a reafirmar más adelante, pero ese es el tip, ¿no? O sea, tienes libertad para comer de todo, no preguntes si hay algún problema de conciencia ahí, pero dando gracias, ¿no?
Después lo vamos ahorita en los siguientes versículos vamos a ver qué más dice de cómo obrar en esto, ¿no? Versículos 28 al 30, ¿quién lo lee? ¿Dani? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 30 también. Sí. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí. Entonces, aquí realmente es donde les digo que dije, está medio difícil de interpretar y también de explicar. ¿Sí? Porque en la primera parte nos dicen, tú come, no preguntes, ¿no? Pero aquí ya nos está poniendo una situación en donde el que te invitó, no creyente, te dice, fíjate que esto que te estoy dando de comer, pues es sacrificado a ídolos. ¿Tú qué sabes que es ese alimento? Pues en ese momento sabes que ese alimento no es conveniente y no te edifica. Entonces, ¿qué te dice? No lo comáis. Pero fíjense, no porque tú no tengas libertad, sino por el otro. Y se recuerdan que el versículo 24 nos dice, buscad primero el bien del otro. ¿Sí? O sea, tú sabes que lo puedes comer, diste gracias, te lo podrás comer. Pero en esta ocasión no lo vas a comer por la conciencia del otro. ¿Sí? O sea, puede ser como que al otro sí le molesta. No que al otro sí le moleste, sino fíjense bien porque... No lo como porque lo sacrificaste a los ídolos y tú tampoco deberías de comerlo. O sea, le estás diciendo, o sea, con tu actitud tú le estás diciendo eso y tampoco tú deberías de comerlo. O sea, estaríamos de comerlo, ambos estaríamos participando de algo que no es correcto. Seríamos copartícipes. Pero está fino porque si tienes permiso, o sea, en realidad no importa. Si no se supiera el asunto, okay. Dios te da el permiso. Okay. ¿Sí? Si no sabes... Por eso te dice, ni preguntes, o sea, te invitaron a comer, ni preguntes, ¿no? Porque vas a usar esta comida para compartir de Cristo. Pero si en la charla sale, fíjate que te estoy invitando a cabrito que fue para Val. Cabrito que fue para Val. O te digo, más cercano a nosotros. Servimos puras cosas que no tienen carne roja porque es Cuaresma. Ahí es donde ya tú tienes que decir que no compartes esa tradición, esa práctica, ¿no? Además tiene varios niveles, ¿no? Ajá. O sea, no solo es en este caso, o sea, sí, la comida. Este tal, nivel ¿no? es exacto, es ese. Pero pues es niveles en todo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, otras te pueden invitar a una reunión, entonces puedo ir. No hay problema. Pero el que te invita te dice, y además nos vamos a poner una de paletero, ¿no? Y ya dices, oye, pues no, yo no puedo, o sea, no voy no porque yo no tenga libertad para ir, no voy porque mi testimonio es, oye, es que eso está mal. Exactamente. Ajá. Y eso y lo aplicas en todos los niveles de tu vida. Exactamente. Y con las tradiciones, con las prácticas, con los hábitos, con lo que se hace aquí en el pueblo, ¿no? ¿Sí? Es como tradición familiar o del barrio quemar Judas, ¿no? Sí. Pasear un santo. Ese tipo de cosas son esas cosas que están en la carnicería. Digo, me faltó quizás reflexionar sobre qué hay ahí en esa carnicería. Digo, son niveles, ¿no? Como dice Ángel, una reunión, o mira, te recomiendo este libro, porque no sé qué, habla de cosas. Sí, exacto. Cosas que, o habla con tal persona porque siempre, no sé, tiene poderes o sabe. Y poderes y no poderes, o sea, habla con tal persona porque fíjate que es político y él se la sabe y te puede ayudar. Y exacto, si le dan una lana, te arreglan la bronca, o sea, ¿no? Empiezas con... Exactamente. Son, como dices, distintos niveles de ofertas de las cosas de la carne, ¿no? Así ya visto más amplio, no solo lo de la comida. No solo la comida, sí. Ajá, sí. Ahora, sí, fíjense, mutatis mutandis, ¿no? Pablo sabe que
los corintios tienen confusión y por eso pregunta, a ver, yo voy a dejar de comer porque estoy juzgando mi libertad por la conciencia de otro, ¿sí? Esto está en el 29. Y en el 30, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Porque les digo, Dios te da la libertad, ¿no? De agarrar, de tomar esas cosas, de comer esos alimentos, ¿no? Nos lo aclaran los siguientes dos versículos, 31 y 32. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Ya, puso el candado. Sí, ¿no? Primero, gloria de Dios, ¿no? Sí. Y el 32, que es el que aclara todo. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por esto que decíamos, si participo del alimento que ya estoy enterado que es para un ídolo, si participo de eso, la persona que está enfrente de mí se confunde, ¿no? O sea, ¿cómo? Eres cristiano pero sacrificas a Baal, ¿no? ¿Cómo eres cristiano pero participas en esta ceremonia toda extraña? Y más allá, eres cristiano y haces esto que no edifica, ¿no? O haces esto que no conviene. Que no conviene, ¿no? Pero se aplica en muchas cosas. Sí. Ahora, digo, se los platico porque fue real. Salió una cosa ahí en internet de invocar un tal Charlie. No sé si alguna vez lo vieron. Sí. En Facebook, los lápices. En YouTube y lo de los lápices. Y no, pones dos lápices, bueno, la cosa es que se mueven. Y entonces, platicando con Aranza, yo siempre trato de, oye, bueno, ¿qué onda con tu escuela? ¿Y cómo vas? Y le digo, oye, por cierto, andan haciendo, ya vi que andan haciendo unas cosas bien feas, en tu escuela lo están haciendo. Y me dice, sí, cuando se sale la maestra, mis compañeros ponen a hacer lo de Charlie. Y le digo, ¿y tú ya lo hiciste? Y me dice, no, le digo, a ver, vamos a platicar, le digo, porque pues eso está mal, tú no lo hagas, están invocando pues, cosas feas, y si alguien te dice que para que seas del grupo, que prefieres no ser del grupo, si van a estar haciendo esas cosas, le digo. Y ya le digo, miren, tú, aquí en esta casa creemos en Cristo, Dios es nuestro Señor, y ya como que le puse a explicar que no tenemos más que esto, y eso que están haciendo, eso, y ya le saqué el versículo y le digo, eso está prohibido. Le digo, y eso está muy mal. Le digo, tú no les digas nada, porque además pues, los niños están en el relajo, en la bola, ay, que están grabando ahí, ¿no? Nada más apártate y tú no participes en eso, porque eso sí está mal, le digo. Entonces eso, participa en esto. Es un filtro, estos versículos, ¿no? Le digo, no lo hagas, ¿no? Y sí, ya me dijo, no, fíjate que sí lo estaban haciendo, yo mejor me salí, papá. Le digo, sí, hija, tú salte, tú mejor salte. Le digo, no participes en esas cosas. Sí. Entonces nos volvemos a que no solo tenemos que ver nuestra conducta para lo que nos conviene, sino por no ser tropiezo de otros, ¿no? Entonces, ¿a poco no está bien bonito que Dios nos va dando instrucciones y orientaciones muy claritas, sí, pero nos lo dice de varias formas, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, hacerlo todo para la gloria de Dios, pues hay cosas que te dices, pues ¿cómo esto que estoy haciendo no es para la gloria de Dios? O sea, es para mi propia gloria, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que es como otro tamiz, nos dice, a ver, espérame, ¿esto de verdad lo estoy haciendo para Dios o porque yo lo quiero hacer? Es otro grado más también como de selección de tus acciones y decisiones, ¿no? Sí, les digo, como ponerlas en orden, en prioridad. Exacto. Y antes de hacerlo, pensar con claridad en otras cosas, ¿no? No en solo yo, y mis sueños, y lo que quiero alcanzar, y lo que, por más bueno que en esencia parezca, ¿no? ¿Sí? O sea, primero hay un filtro. Digo, el último de los versículos que vamos a analizar refrenda la misma idea. El versículo 33, que dice, como también yo en todas
las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Sí? Es igual, otra vez el mismo filtro. Antes de buscar su satisfacción personal, su bien personal, su éxito y logros individuales, pues primero busco el beneficio de los demás. Y bueno, nosotros sabiendo lo que ya sabemos, conociendo a Cristo, pues ¿cuál es el beneficio más importante para otros? Que reciban la salvación. ¿No? Entonces, todo lo que haces, si es para buscar el beneficio de otros, tendría que ir filtrado por el tener como prioridad que el otro conozca a Cristo, ¿no? Entonces, volteas a ver tu conducta y dices, bueno, lo que estoy haciendo actualmente facilita o dificulta que otro conozca a Cristo, ¿no? ¿Es obstáculo o es facilitador de que otro conozca a Cristo, ¿no? Mi lengua, como hablo, ¿no? ¿Es obstáculo o facilita? Esto que le estoy recomendando que lea, ¿le facilita o no conocer a Cristo, ¿no? Y así, ¿no? Nos vamos a... el ejemplo de los jueguitos, ¿eso facilitaría que otro conociera a Cristo? Pues evidentemente no, ¿no? Entonces por eso no te conviene y no te edifica, ¿no? Y así con muchos ejemplos, ¿no? Les digo, estos se los quería compartir porque, pues les digo, el miércoles en el estudio vimos este versículo, lo vimos muy rápido, y ya después, días después, pues te van cayendo así como los mensajes de, tú puedes, tú todo lo puedes, ajá, ¿no? Yo todo lo puedo, sigue adelante, y bueno, es muy chistoso porque son frases que repiten y se vuelven, como llaman ahora, virales, ¿no? Y les digo, pues en primera instancia uno dice, estoy de acuerdo, ¿no? Porque el ser humano, pues de estar en las cavernas ha pasado a grandes civilizaciones, ¿no? Y ahora el proyecto de futuro es ir a Marte, ¿no? No, pues todo lo puede el hombre, ¿no? No, pues espérate, ¿de veras edifica? ¿De veras conviene? Digo, está bonito ir a poner un pie en la luna, pero para Dios, ¿qué? Es para la gloria del hombre, sí. No es para la gloria de Dios, ¿no? Y así nos podemos ir con muchas cosas del llamado progreso humano, ¿no? ¿Está mal? Pues no, o sea, nos dice, pues puedes hacerlo, pero ¿para qué? Ese es lo que nos invita a pensar Dios en estos versículos, estos 10 versículos que hoy analizamos, ¿sí? Entonces, si les parece bien, vamos a orar y vamos a seguir comentando en el desayuno. ¿Ninguna duda? ¿No estuvo confuso? No. Qué bueno. Bueno, Padre bendito, Padre amoroso, te queremos alabar, Señor, y te queremos reconocer que tú eres también un Padre muy, muy fiel y muy amoroso, y ese amor lo percibimos de la manera tan clara en la que tú nos dices las cosas. Tú que conoces nuestro corazón y cómo a veces nos queremos comprar estas frases, nos queremos comprar estas ideas, estas filosofías que nos dicen que nosotros somos muy buenos y que somos capaces de lograr grandes cosas, cuando la verdad es que no, cuando nuestro corazón está orientado a hacer lo malo, a perseguir solo nuestros intereses egoístas. Y tú, Señor, nos pones un filtro que es muy importante, el saber y pensar en que estas cosas nos convienen o nos edifican. Pero, Señor, más allá de eso, tú nos invitas a dejar de ver nuestros intereses y nuestros deseos, nuestros anhelos como lo principal. Tú, Señor, nos invitas, nos mandas que volteamos primero a ver el beneficio de otros. Y, Señor, tú nos clarificas sabiendo que, dándonos entendimiento de que el mayor beneficio que pueden obtener otras personas es conocerte a ti. Entonces, Señor, te pedimos que trabajes en nuestro corazón y que
nos ayudes a que se haga hábito el utilizar estos filtros, los filtros de 1 Corintios 10, 23 al 33, en nuestra vida, en nuestras decisiones cotidianas, en lo que hacemos y cómo nos comportamos con las personas que están ahí observándonos. Algunas de ellas nos están viendo con lupa y están esperando a ver cuando nos equivocamos. Señor, tú trabaja, tú ayúdanos a que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra boca y nuestros pensamientos se orienten a ese propósito que es el mayor, que es cumplir tu voluntad y hacer que tu reino vaya creciendo, tu territorio se ensanche. Señor, todo esto te lo pedimos.